La única forma legal en Venezuela de llevar a cabo una transferencia de un inmueble a un comprador es por medio de la protocolización ante el registro inmobiliario respectivo. Hay gente que lo intenta hacer de una manera más rápida, más económica, ¿ok? Y quieren saltar este paso. O simplemente hay inmuebles que no se encuentran en una condición de organización, tanto del terreno como de las bienhechurías, para poderlo vender por el registro inmobiliario. ¿Ok? Sin embargo, la única forma totalmente legal y la más segura, tanto para el comprador como para el vendedor, de hacer la transferencia correcta, apropiada, completa y totalmente legal, ¿ok? Valga la redundancia, es a través de la protocolización en el registro inmobiliario correspondiente, que sería donde está ubicado el inmueble que se está vendiendo, ¿ok? Se lleva a cabo por medio de un documento que redacta un abogado y este también lo visa, con todos los requisitos que ya he mencionado en videos anteriores sobre vender un inmueble. ¿Cuáles son los requisitos que varían según la circunstancia en que se encuentre ese inmueble y sus dueños o su dueño? Si es casado, si es una herencia, si el dueño, el cónyuge del dueño murió, si requiere la declaración sucesoral o no. O sea, hay que estudiar el caso en particular para saber qué es lo que se debe hacer para hacer la transferencia legal ante el registro inmobiliario. Luego que este abogado hace la redacción de este documento, tanto comprador como vendedor con el respectivo abogado van al registro inmobiliario. El que está comprando paga los respectivos aranceles, timbres fiscales y demás gastos registrales para poder cumplir con este proceso tan importante, pues, ¿ok? Sin embargo, existen ciertas prácticas que se han vuelto muy comunes, como por ejemplo, una de ellas es el documento privado. Y si bien es cierto que en Venezuela el documento privado tiene cierta legalidad entre las partes, hay compradores y vendedores que para ahorrarse el dinero, ¿verdad?, no consultan a un abogado. ¿Y qué pasa? Se pueden cometer errores al transcribir el documento privado. Hay información que no colocan, o sea, el documento queda mocho, por decirlo así de alguna manera, ¿ok? Y el vendedor puede conocer puntos importantes del inmueble que si el comprador lo supiera, no lo compraría. Como por ejemplo, o puede ser también que el vendedor no sepa y esté vendiendo sin él saber y sin saber el comprador. Como por ejemplo, puede ser que el inmueble que se esté vendiendo tenga alguna prohibición de enajenar y gravar. No se puede vender. Puede ser que el inmueble que se esté vendiendo forme parte de una sucesión. Si no se ha hecho la declaración sucesoral, ¿ok?, tampoco se puede vender, ¿sí? O si se hace y todos los herederos no están de acuerdo, tampoco se puede vender. O sea, son varios puntos allí que hay que tener en cuenta. O puede ser que el inmueble que se esté vendiendo se encuentre en un litigio legal, tampoco se puede vender. O puede ser que el que esté vendiendo no tenga la cualidad, ¿ok?, jurídica para vender. O sea, no es el dueño de la propiedad, se está haciendo pasar, puede ser un estafador. Por eso es que es importante que los documentos privados, o sea, que se sepa que son legales, tienen cierta legalidad, pero el que está comprando, principalmente el que está comprando, porque el que está vendiendo, me das la plata y si te metiste en un problema, eso es asunto tuyo. Lamentablemente es así, pero el que está comprando tiene que saber qué está comprando, qué documentos le está dejando el que está comprando y cuáles son las consecuencias legales que él se va a acarrear, ¿verdad?, si compra de esa manera. Por eso es que es importante que tenga un abogado que lo pueda asesorar e indicarle si le conviene vender con un documento privado y hasta cuándo. Como por ejemplo también vender con un documento privado puede ser un riesgo porque se necesitaría un permiso del comité de tierras para poder hacer la liberación del inmueble y poderlo vender, o un permiso ante
ante algún organismo público o privado, dependiendo del caso, o la liberación de hipoteca, dependiendo del caso. O sea que los documentos privados sí pueden ser legales, pero se prestan para estafas. Y la gente a veces, por ahorrarse a un abogado que revise la documentación, que les cobre para verificar que los documentos verdaderamente estén bien, que el inmueble se pueda vender de esa manera o en la condición en que se encuentra, ¿verdad? Por ahorrarse eso, entonces se meten en unos problemas que después ni siquiera pueden vender, ¿verdad? Y si venden, tienen que hacerlo también con un desastre, de una manera fraudulenta e ilegal. ¿Ok? Chévere. También existen ciertos traspasos que son informales, como por ejemplo, cuando el que está vendiendo es el hermano del dueño, pero el dueño está fuera del país, pero el dueño no quiere enviar un poder, ni legalizarlo, ni apostillarlo, ni nada, no quiere hacer nada. Simplemente le dice al hermano, mira, chamo, vende allí y luego tú y yo nos repartimos y tal. Entonces, el que está vendiendo no es el dueño de la propiedad y vende así por vender y firma como si fuese el dueño. ¿Ok? Ese es un traspaso informal y peligrosísimo. ¿Sí? E igualmente un traspaso informal es cuando el que está vendiendo con el que está comprando no redacta ningún tipo de documento. Bueno, tú y yo somos compadres, yo confío en ti, nos conocemos desde que éramos niños. Bueno, eso así, chico, no te preocupes. No. El derecho en Venezuela es escrito. Cuando usted no deja ningún documento que respalde, ya sea que lo redactó un abogado, no lo redactó un abogado, lo redactó usted, agarró una media o algo, o un papel en blanco, y escribieron y firmaron y colocaron las huellas. Si usted no deja ningún comprobante como de que usted verdaderamente pagó esa propiedad, es posible que el que se la vendió, por más compadre que sea de usted, después le diga, no, dame eso. No, ¿y cuándo tú me pagaste? Eso pasa. Eso pasa hasta en las mejores familias. Entonces, siempre es importantísimo que usted deje un comprobante como de que usted pagó, que se le tomen fotos a los billetes, al cheque, que se deje respaldado con huellas, con firmas, de ser posible que se haga un video, ¿ok? Audios para corroborar que usted pagó la propiedad, porque a la hora de que pase algo, perdieron todo y bien mal, ¿ok? Chévere. Una manera más informal también y peligrosa de vender una propiedad es con un poder, como por ejemplo, el que está comprando no tiene dinero para hacer la respectiva protocolización ante el registro inmobiliario, que es el deber ser. Entonces, ¿qué le dice el vendedor? Mira, vamos a hacer algo, yo te dejo un poder, ¿verdad? Y tú cuando tengas el dinero, haces la respectiva protocolización ante el registro inmobiliario como si fueras yo, que estás vendiendo, pues que pongan los papeles al día y todo lo demás. ¿Ok? Eso es perfectamente válido si se hace en poco tiempo. Pero si no se hace en poco tiempo, ¿cuánto es poco tiempo? 3 meses, 6 meses. No debería pasar de un año, pero he hablado con personas que se pasan hasta de un año, ¿verdad? Hasta 15, 20 años y el poder ni siquiera lo registraron en el registro inmobiliario para poder vender un inmueble. El poder quedó mal redactado, no les sirven. Perdieron contacto con el que les vendió, perdieron bien. O el que les vendió se muere y se enreda eso allí porque ahora tienen que hacer la declaración sucesoral los herederos del que le vendieron al que compró, valga la redundancia. Entonces, vender con un poder es muy riesgoso. Es mejor hacer la protocolización y el pago lo más pronto posible. Entonces, ¿qué podemos concluir? La única manera de vender una propiedad totalmente segura, aunque es más costoso, ¿ok? Y es más engorroso, lleva tiempo, ¿ok? Es ante el registro inmobiliario, la protocolización apropiada y correcta, ¿ok? Cabe destacar que ya las notarías no están gestionando nada que tenga que ver con inmuebles, porque antes se prestaba para estafas, como por ejemplo en esta vendían el mismo inmueble, después vendían el mismo en la otra, después vendían el mismo en la otra y hacían estafas. Ahora todo lo que tenga que ver con inmuebles lo lleva a cabo solamente los registros inmobiliarios, los inmuebles que están registrados en los registros inmobiliarios donde se encuentra dicho inmueble, pues en el municipio. ¿Ok? Espero que esta información les haya sido de mucha ayuda, que Dios me los bendiga a todos y seguimos adelante. Un fuerte abrazo.